¿Qué tal tu semana? ¿Quieres relajarte un rato? ¿Y de paso tener un momento astral? Pues bienvenido, ponte cómodo. Y a disfrutar. Momento astral. ¿Podrías hablar de las características de cada uno de los cuerpos que tenemos? ¿Es el cuerpo astral lo mismo que el cuerpo emocional? Sí, el cuerpo astral y el cuerpo emocional son exactamente lo mismo. Vamos a intentar hacer una definición por lo menos de los 4 primeros cuerpos. El cuerpo de primera dimensión sería toda nuestra carcasa física no biológica, es decir, serían los huesos, sería el pelo, toda la parte, o incluso solo los huesos, aquella parte más densa, más molecular, más inorgánica, estaría representando el cuerpo de primera dimensión. La física y la química básica representarían nuestro cuerpo de primera dimensión y sería todo aquello que captamos con los 5 sentidos. El cuerpo de segunda dimensión es lo que llamamos el cuerpo biológico, aquello que responde homeostáticamente a lo que pasa en el exterior y que requiere una fuente de vida que lo anime, que lo regenere, que lo haga movilizarse. Todo nuestro cuerpo de segunda dimensión tiene una inteligencia tremenda, que es lo que produce todos los procesos de adaptación, de curación. Cuando tenemos una enfermedad es el cuerpo protegiéndose de algún tipo de estímulo. Y luego tenemos un cuerpo que es un fractal de los mismos, que es el de tercera dimensión, que es nuestro cuerpo mental. El cuerpo mental es el que nos permite tener una actividad cognitiva, dialéctica, filosófica, científica, y es el asiento principal del ser humano. A diferencia del animal, donde el asiento está en la segunda dimensión, en el cuerpo biológico, de ahí que sus destrezas instintivas sean superiores, nuestro asiento está en el cuerpo mental, que es de tercera dimensión, y es el más desarrollado que tiene el ser humano por defecto. Y luego tenemos el cuerpo de cuarta dimensión, que es el cuerpo emocional, o también llamado cuerpo astral. De hecho, podemos decirlo en términos muy sencillos, que si el cuerpo mental es tridimensional, porque es el de tercera dimensión, el cuerpo astral o emocional es tetradimensional, si no me equivoco, creo que esa es la nomenclatura del cuerpo de 4 dimensiones, que es básicamente la emoción rebasa al intelecto. O sea, dentro de la emoción están incorporados los 4 cuerpos anteriores, los 3 cuerpos anteriores, y la emoción sería un producto que va más allá del cuerpo mental. Entonces, cuando vamos al cuerpo astral, cuando estamos en el mundo onírico, cuando estamos en los sueños y cuando estamos en proyección astral, nos damos cuenta de que si bien hay mente, está superada, está rebasada por una emoción, está rebasada por unos impulsos y por unos instintos y por unas fuerzas que nos arrastran y van más allá. Y por eso nuestro cuerpo emocional o cuerpo astral está más allá de la mente, tiene más potencia, tiene más fuerza que la mente y la mente queda subordinada. Del mismo modo que cuando estamos completamente en la mente, nuestro cuerpo pasa a un segundo plano. No es que deje de existir, pero nuestro run mental tiene prevalencia respecto a todos los procesos físicos y orgánicos. Estos suceden o actúan de manera mecánica mientras nuestra mente está poniendo toda la atención. Pues lo mismo pasa cuando estamos en un viaje astral o estamos con el cuerpo astral o con el emocional. Si bien la mente queda totalmente subordinada a las emociones o flujo energético de ese cuerpo astral. Antes, cuando leía Castaneda, Yogananda, Eckhart Tolle y otros, me fijaba en lo que me resonaba como cierto y sobre todo en lo que, a pesar de estar explicado desde el ángulo distinto, encajaba entre ellos sin contradicción. Y así lo podía integrar en mi cosmovisión, que tenía un sentido aunque no viniera de mi experiencia personal. A raíz de la pandemia, han surgido muchos nuevos divulgadores que también me resuenan, pero que no consigo integrar porque parte de sus mensajes son contradictorios. Entre ellos, por ejemplo, Arlequín, Andrea, Zafet. Hay partes que me encajan y otros no. ¿Qué opinas sobre esto? Para empezar, son tiempos distintos y la mayoría de los divulgadores actuales están hablando sobre muchos más temas con ejemplos mucho más concretos y mucho más actuales, obviamente, y eso también da pie a que haya más divergencia. Quiero decir, si a todos los ponemos a hablar única y exclusivamente de cuestiones relacionadas con el desarrollo personal, veremos que los puntos en común son enormes, porque la mayoría de los divulgadores estamos de acuerdo en la mayoría de las pautas. Ahora, si empezamos a hablar de cosmología, de cosmogonía, de diferentes
actitudes o respuestas hacia situaciones concretas, sobre las mentiras de la historia, sobre política, sobre temas mucho más controvertidos, el nivel de discrepancia es enorme. E incluso en los autores que has mencionado, Yogananda, Edgar Tolle, Castaneda, hay muchos temas que directamente unos no abordan o que lo hacen de una manera muy superficial. Entonces, por ejemplo, no podemos apenas saber cuál es la posición de Don Juan de Castaneda respecto a algunos temas políticos y demás. Es casi como que pasa de lado, lo mismo que en Yogananda, es decir, no han entrado en temas que están extraordinariamente abiertos al debate y a la controversia. Entonces, si hablaban de temas muy espirituales, pues es más fácil que entraran en puntos de confluencia. Durante la pandemia hemos entrado en un montón de cuestiones de las cuales no tenemos una respuesta definitiva. Y eso también permite que la propia personalidad del divulgador entre allí. Claro, en los temas en los que no tenemos certeza, por ejemplo, qué ha pasado en los últimos 500 años de historia, ¿es realmente real que se ha manipulado, que han desaparecido Tartaria y otras civilizaciones, que se ha reseteado? No hay nadie que tenga una respuesta respecto a eso, pero ni Castaneda, ni Yogananda, ni Edgar Tolle han entrado, por lo menos que yo sepa, a abordar estos temas con mucha profundidad. Si acaso si dijeron algo sería algo muy vago. En cambio, los otros autores sí que se han mojado la mayoría bastante sobre estos temas y son temas respecto a los cuales no tenemos una respuesta definitiva. Por eso es más fácil que los actuales, que la mayoría han divulgado mucho más, han hablado mucho más y están mucho más documentados, por supuesto, puedan discrepar en muchos puntos. Si en cambio a los otros los situáramos ahora, aquí y ahora, a hablar de estos temas, seguro que encontraríamos un mayor nivel de contradicción. Si Plutón se descubrió en 1930, ¿cuál fue el planeta regente de Escorpio anteriormente? El planeta regente de Escorpio era y también es Marte. O sea, básicamente en la astrología clásica, todos los planetas importantes tenían doble regencia. Por una parte teníamos Sol y Luna, que solo tenían una regencia, que eran Cáncer y Leo respectivamente, o sea, Sol Leo y Luna Cáncer, y luego el resto de planetas, Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter, tenían una doble regencia, una diurna y otra nocturna. Marte tenía Aries y Escorpio, Venus tenía Tauro y Libra, Mercurio tenía Virgo, Géminis, Júpiter Sagitario y Piscis, y Saturno, Capricornio y Acuario. Una regencia nocturna y una regencia diurna. Por lo tanto, es un sistema binario, polar, en el cual cada planeta tiene su regente o domicilio nocturno o masculino y otro diurno masculino y nocturno femenino. O sea que es un sistema completo que además, dicho sea de paso, sigue funcionando. Cuando se descubren nuevos cuerpos celestes, lo que se hace es colocarlos como regencia secundaria. Es decir, Urano es segundo regente de Acuario, Neptuno es segundo regente de Piscis y Plutón es segundo regente de Escorpio, pero el principal siempre es el planeta que hemos aludido antes. Estudio astrología y he podido ver cómo funciona mejor con el nuevo paradigma morfológico terrestre y la consecuente forma de las casas astrológicas, todas del mismo tamaño. Quisiera saber qué más cambiaría en la astrología o qué punto investigar. Entiendo que está hablando del sistema de casas iguales, que no es un sistema, si lo he entendido bien, no es un sistema nuevo, es decir, es un sistema que se ha utilizado desde la antigüedad. Y si bien es útil y se utiliza en algunas astrologías, de hecho la védica utiliza sistemas de casas iguales, hay modelos que lo permiten utilizar y tiene cierto sentido. Lo que pasa es que para algunas técnicas, como por ejemplo las direcciones primarias topocéntricas, el sistema topocéntrico es mucho mejor. O sea, hay sistemas de casas, modelos predictivos asociados, como puede ser el sistema Koch con el punto de la edad, o como puede ser las direcciones primarias con el sistema topocéntrico, que funcionan mejor. Así que el sistema de domificación, que es el sistema de casas que utilicemos, depende mucho de dónde queramos poner el énfasis, de cómo cartografiemos la carta, va a depender un poco de qué mirada tengamos. Así que no hay ningún sistema definido y como cada sistema se refiere a una parcela distinta de la realidad, pues cada uno se puede defender si utilizamos los argumentos apropiados. Entonces, ¿en qué cambiaría? Bueno, es que son sistemas que ya existen. Los sistemas de
casas iguales son sistemas más puros energéticamente, trabajan de una manera más fractal con la energía de los signos, en tanto que los sistemas de casas desiguales pues tienen mucho más que ver con los ciclos de día y noche, con los ciclos, con el ciclo solar, más que con los signos en sí mismos. Robert, ¿de qué signo crees que era Jesús? Por lo que se puede saber de él, ¿qué conclusiones sacas? ¿Y qué puedes decir sobre él? Teniendo en cuenta toda la literatura que hay al respecto de Jesucristo, que no se sabe cuándo nació, que se supone, por lo menos según apuntan los historiadores, que nació el 6 antes de Cristo, que hay incluso versiones que dicen que no existió, yo apuntaría a que es Piscis o por lo menos resuena con el signo de Piscis. Argumentos: él nace con la conjunción Júpiter-Saturno en Piscis, que es la estrella de los Reyes Magos, da inicio a la era de Piscis y su mensaje es tremendamente pisciano. O sea, básicamente lo que más resuena de su enseñanza, si la comparamos, por ejemplo, con Buda, con Mahoma o con otros impulsores espirituales, es un mensaje de compasión, de tolerancia, de unificación, de devoción, mensajes que resuenan mucho con la energía de Piscis, especialmente la de Júpiter en Piscis. No es un mensaje tan no dual que representaría más la energía de Neptuno, sino más bien ese mensaje de Júpiter en Piscis: amo a Dios, confío en Él, tengo una devoción absoluta, soy compasivo con todos, da igual si son prostitutas, si son ladrones, a todos les tiendo la mano. Ese mensaje más compasivo sería una de las octavas energéticas de Piscis. Por lo tanto, yo es el signo que le colocaría, y de hecho algunos autores, historiadores y astrólogos también le colocan esa posibilidad. ¿Tienes más información sobre el tema de los alimentos? La digestión de dulces y picantes y las intolerancias que comentaste en un vídeo. Vale, a ver, lo que comenté en aquel vídeo, para resumirlo, es una de las hipótesis que manejo y que estoy explorando es: al igual que nosotros cuando bebemos mucha agua, hemos ingerido mucho ese líquido, hay un momento que lo rechazamos porque estamos llenos de ese líquido, lo mismo pasa con todos los alimentos. Es decir, que si uno digiere demasiado dulce, hay un momento que llega a cierto límite, lo rebasa ese límite y ya no puede absorber más. Y eso podría dar un principio, por ejemplo, de diabetes, y lo mismo pasaría, por ejemplo, si alguien es intolerante a la lactosa, al gluten o lo que sea, puede ser que haya absorbido demasiado y que sea incapaz de metabolizarlo, de digerirlo, de absorber esa energía. Lo cual, la hipótesis que manejo es que hay diferentes actividades que permiten quemar alguno de esos elementos. Quiero decir, imagínate que tienes una problemática con la lactosa, no eres capaz de asimilarla bien. Tal vez llevando una vida más hogareña, más relajada, más protectora y cuidadora con otros, es decir, si utilizas la leche como simbolismo de lo que es la luna y la luna como simbolismo de lo que es la madre, con una actitud muy maternal, seguramente gastarías mucho esa energía que trae la leche, la lactosa, y por lo tanto podrías empezar a digerirla mejor. Lo mismo se podría aplicar con todos los alimentos. Aquí lo difícil, lo complicado es saber exactamente ese alimento al que eres intolerante, qué características psicológicas está representando. De una manera muy sencilla, lo que dije es: lo salado resuena más con lo yang, salado y picante, y lo dulce con lo yin. Así que si tenemos intolerancias yin, es que nos hace falta hacer más actividades yin para poder quemarlas, mientras que si tenemos intolerancia al yang, es que nos hace falta más actividades yang. Cuando uno hace una actividad yang, es decir, algo que le desgasta, que le obliga a tomar el mando, a ser más fuerte, más vigoroso, quema más el salado. Si estás aguantando a otras personas, situaciones en las que tienes que ser tú el que no lleva el control, sino que lo lleva el otro, y tú tienes que dar tu lado más diplomático, más paciente, estás quemando el yin. Entonces, básicamente, esto sería el esquema. ¿He hecho experimentos con esto? Sí, por ejemplo, me he dado un atracón de yang a ver qué pasa, cómo lo digiero en función de la actividad. Si no hago nada, me sienta muy mal, duermo mal y tengo problemas. Sin embargo, si hago una actividad correspondiente, se quema muy deprisa y después tengo hambre de manera inmediata. Así que sí, puedo prácticamente asegurar que esta hipótesis de trabajo va por camino correcto, pero aún estoy muy lejos de tener una biblioteca de relaciones de este alimento con esta acción y demás. Así que lo más rápido y eficaz es dividir en yin y en yang. ¿Cuál podría ser la razón principal
para explicar la existencia de dos seres humanos en un solo cuerpo, como es el caso de los gemelos siameses. La principal es por experimentar, quiero decir, dentro de lo que es la existencia, cuando vemos aparentemente una criatura que tiene una aberración, y lo digo en el sentido puramente biológico, ¿no? Algo surge de una manera aberrante, es para experimentar eso, para ver qué sucede cuando eso aparece en la naturaleza. Probablemente, si vamos a una explicación metafísica más de por qué esos dos seres querrían pasar por esa experiencia, tal vez en algún momento hicieron en otra vida un pacto de unión, siempre estaremos juntos, siempre estaremos unidos, Sí. no quiero estar jamás solo, mataría antes de quedarme solo, pues probablemente habrá, eso estará tan marcado, tan fijado, que realmente dos seres que han hecho ese pacto se encuentran después unidos desde el nacimiento. Al reencarnar, pudiera uno identificar o recordar una vida pasada a través de pertenencias o obras que haya dejado en este mundo, como por ejemplo un cantante que se escucha en la radio o un arquitecto al encontrarse con su propio edificio. Sí, por supuesto, claro. Es decir, lo que está planteando es si eres arquitecto, dejas un edificio, mueres, reencarnas, luego este edificio, uy, qué edificio más bonito, ¿no? Pues Exactamente. creo que ya se han dado casos documentados respecto a esto, ¿no? Niños que han reconocido Sí. su propia obra. También hay mucha gente que se reconoce a sí mismo en obras póstumas, pero muchos de la misma persona, cosa que no podría cuadrar del todo. Pero sí, obviamente, uno es una buena manera de reconocer ecos de ti en otras vidas. También es verdad que podemos sentir una gran resonancia e identificación con algo que no hemos vivido, pero eso que no hemos vivido de una manera literal sí que tiene una estructura fractal que es resonante con nosotros. Entonces puedes sentir una identificación con lo que hizo el otro autor porque estaba pasando quizá por el mismo escalón evolutivo que tú en ese momento y por lo tanto su obra está conectando con algo con lo que tú también has conectado y por lo tanto hay una resonancia fractal entre esos dos puntos y eso puede crear una momentánea identificación. Pero claro, no es suficiente como para llegar a la conclusión de que yo fui Pascual o fui Mengano o fui Julio César o fui el que sea. Es insuficiente para llegar a esa conclusión de una manera definitiva. Se habla de los reseteos y eliminación de la población cada 200 años y guardando cierta relación con esto. Autores como Fomenko dicen que hay por lo menos 1000 años falseados. Suponiendo que los reseteos son verdad, ¿no se caería en parte el sistema de las constelaciones familiares? Solo en la literalidad de algunas afirmaciones. Es decir, las constelaciones familiares a veces te pueden decir que el tatarabuelo hizo tal cosa. Bueno, pues tal vez no era el tatarabuelo y fue el bisabuelo. Es decir, que entiendo que el punto que queda más controvertido es si tiramos muchos siglos hacia atrás. Eso es lo que podría estar en discrepancia. Sin embargo, la mecánica o la lógica que tiene una constelación familiar es descubrir algo en la familia, algo que ha sido real, no importa tanto quién lo ha hecho, pero es algo que tiene que ser reparado por el linaje, entendido por reparado, una energía que no es capaz de integrarse bien y alguien tiene que ocuparse de ella. O sea, básicamente es como una energía que se va heredando. Llamamos repararla a armonizarla, pero puedes no armonizarla y te la quedas como ellos. Es decir, pues vas repitiendo patrones y ya está. No es algo malo en sí mismo. Lo que pasa es que es desagradable y, por supuesto, siempre es más inteligente. Si yo heredo una energía que no me gusta, tratar de armonizarla y vivir mejor que mis antepasados. Entonces, saber si fue una octava generación o una tercera o una cuarta o una quinta, en el fondo es irrelevante. Lo que te trae la constelación es un fractal de algo que está en ti, que está resonando en la cuestión que tú estás planteando durante la constelación y que tienes que aprender a reordenarlo. No importa tanto la literalidad de si fue el abuelo del abuelo del abuelo o si simplemente fue el padre de tu abuelo, el bisabuelo y ya está. Es que no importa tanto quién lo hizo, sino el qué hizo y No, por qué te ¿dónde? está afectando aquí ahora y qué puedes hacer con ello. Si hablamos del dar y recibir y la energía que se genera en equilibrio, entonces, ¿cómo detectar un desequilibrio? ¿En qué medida se puede comprender que si alguien tiene una carencia es
una oportunidad que la vida nos otorga para dar y cuando podría incluso ocasionar un déficit en quien recibe o hasta en uno mismo. Normalmente los desequilibrios que siempre se están dando en la naturaleza sin parar, o sea, siempre estamos, Por supuesto. entre muchas comillas, desequilibrando, Mm. empiezan a notarse cuando incrementamos el plazo de tiempo. O sea, todo el rato estamos, entre comillas, en desequilibrio y en equilibrio. Es decir, según el campo de realidad que miremos, estamos en desequilibrio, en el sentido de yo estoy dando una cosa y recibiendo otra, y a lo mejor para mí el valor no es igual o para el otro no es igual, entonces eso crea un desequilibrio, pero a largo plazo se crea un equilibrio. Y también el sistema entre ambos, aunque uno de 80 y el otro de 20, al final suma 100. Y eso genera un equilibrio. O sea, en términos de dos, siempre está en equilibrio. El desequilibrio se genera en todo caso en uno y en el otro como individuos. Y luego, en una cosmovisión más grande, todo está en equilibrio. Entonces, depende de en qué escala estemos mirando y qué proyección temporal hagamos. Pongamos un caso práctico para que se entienda. Entras en un trabajo cobrando menos de lo que tú crees que mereces. Estás en desequilibrio, por lo menos en lo que tu cosmovisión se refiere al esfuerzo invertido por lo que tú estás recibiendo. Tal vez con el tiempo acabes recibiendo lo que mereces o incluso más. Es más, es posible que hay un momento en que recibes más de lo que mereces. Te has hecho más mayor, empiezas a tener peores competencias, te apalancas en tu sueldo y al final acabas recibiendo más de lo que mereces. Se puede decir que se compensa una cosa con la otra. O al revés, en esa empresa siempre has estado en desequilibrio, pero luego vas a otra en la que estás en un desequilibrio al revés. O sea, cobras más de lo que mereces. Esto puede pasar. O sea, en términos generales, en nuestra vida siempre estamos en equilibrio. En términos puntuales, contextuales y acotando el terreno, también podemos vivir muchos desequilibrios. La cuestión es, ¿cuánto debo sostener un desequilibrio que a mí me cuesta? Pues dependiendo de cuánta energía tenga. Una relación desequilibrada la puedo aguantar mientras obtengo algún beneficio a largo plazo. Pero si ya dejo de tener un beneficio a largo plazo, por ejemplo, entonces se rompe esa cadena, ya no te compensa. Cuando toleramos desequilibrios es porque nos compensa en algún lugar, sea porque evitamos un problema, sea porque aspiramos a una ganancia más a largo plazo, sea porque estamos invirtiendo por lo que sea, invierto emocionalmente, invierto en lo que sea. En el momento en el que dejo de recibir lo que buscaba, entonces ahí ese desequilibrio se vuelve intolerable y por lo tanto tiene que romperse. ¿Puedes darme algunas pautas para la interpretación de la carta dracónica? Investigando, cree que es una pulsación del cuerpo energético, niño interno, y tengo la teoría de que si se le escucha a tienda se puede vivir mucho más feliz, especialmente por ser una carta que nace de la luna. No, realmente la astrología dracónica nace del nodo lunar, sí, tiene relación con la luna y por supuesto tiene que ver con el cuerpo astral, cuerpo emocional o niño interior. Las pautas de interpretación son las mismas que la carta psicológica normal y corriente, la tropical. O sea, es exactamente, se interpreta exactamente igual, simplemente teniendo como eje de coordenadas el hecho de que estamos hablando siempre dentro del contexto de lo emocional, dentro de cómo nos percibimos a nosotros mismos emocionalmente dentro del entorno, dentro del contexto, lo que irradiamos hacia afuera. Hay que leerlo siempre contextualizado. De hecho, todos los niveles distintos de la carta se tienen que leer en contexto. Pautas de interpretación son las más que en la otra. Solo hay que delimitar el contexto. No lo considero algo fácil. O sea, no es sencillo interpretar una carta dracónica. Yo, de hecho, no lo hago. Lo considero demasiado complicado el poder explicar a alguien con ese nivel de acotamiento y que lo entienda. Pues a efectos prácticos, yo no entro allí. Si nuestro sistema solar hace parte de este juego, como astrología nos puede ayudar a salir del juego. Para comprender un juego, para salir de un juego hay que comprender las reglas. De hecho, salir del juego no es algo demasiado difícil. Las tradiciones místicas te dicen cómo salir del juego. Yo, desde luego, no es lo que propongo salir del juego. Yo propongo jugar al juego y pasarse el juego. De hecho, si ponemos una metáfora, uno puede estar en un juego, apago la consola, pues si es un juego de mesa, pues cierro la caja y ahí he salido del juego. Pero eso no es ganar el juego. Eso no es entender el juego. Ni siquiera es entender el porqué del juego. O sea, quedarse en la visión de quiero salir de este juego,
porque es una ilusión. Digo, entonces, ¿para qué está el juego? ¿Para qué está el cine? ¿Para qué está la literatura si toda es mentira y todas son invenciones? La astrología te sirve para comprender cómo se juega el juego. Es el manual de instrucciones del juego. Te está explicando todas las coordenadas, todos los elementos, todos los parámetros que están involucrados en la partida. Yo creo que es más que interesante para poder superarlo. Incluso también, dentro de la astrología, puedes entender, de acuerdo a tu avatar, cuál es la mejor manera también de apartarte del juego y salir de él también si quieres. O sea, te sirve para una cosa y para otra. Te da un manual para entender tu situación particular dentro del cosmos. O sea, que por supuesto que te ayuda según el tipo de jugador que seas, o incluso si eres un no jugador, también te puede ayudar. Me gustaría saber más sobre los mundos más allá de la Antártida, los custodios y los reseteos, el por qué los provocan y qué puede haber del otro lado de la Tierra. A mí también me gustaría saberlo, o sea, no es algo que te pueda responder porque es algo que estoy en plena exploración a nivel astral. Y lo que sí que te puedo hablar es de ciertas investigaciones que estoy realizando en el astral, pero de momento de carácter totalmente prematuro, no se puede tomar como algo definitivo. Sí que parece que hay más mundos con más domos. Parece que muchas de las élites humanas tienen como una doble residencia y parece que pernoctan o tienen vida en otros mundos más allá de la Antártida. Esto por lo menos es lo que parece en exploraciones en el astral. O sea, tienen mundos con sus propios domos, que están con sus propias cúpulas y están allí haciendo una vida más o menos tranquila y luego utilizan sistemas de teletransportación para venir a nuestro lado. Esto por lo menos sucede así en el astral. No sé cómo sucede en vigilia, pero en el astral utilizan sofisticados sistemas de teletransporte y estoy investigando cómo se genera ese teletransporte, que de hecho parece que es el resultado de una gran acumulación de energía y un cambio en el estado de la materia. O dicho de otro modo, si uno se quiere teletransportar en el astral, uno cambia de estado. O sea, este cuerpo físico no se puede teletransportar, pero si este cuerpo se convierte en luz o se convierte en sonido, entonces sí que se puede trasladar a otro lugar y parece un teletransporte. De hecho, no es un teletransporte, lo que haces es trasladarte utilizando una materia mucho más sutil. Si este cuerpo físico tiene una equivalencia en forma de luz, pues me traslado en forma de luz y luego cuando llegue al otro lado me densifico y me materializo con mi forma más sólida que puede ser el cuerpo astral. Sospecho que es así como funcionan los teletransportadores a nivel astral y en lo físico sería lo mismo utilizando un sistema de fractalidad. Y parece que en los mundos más allá de la Antártida y demás, pues tienen otras civilizaciones, otras formas de vida y dicho sea de paso, no les gusta que vengamos allí a husmear. Robert, ¿qué opina del concepto de las llamas gemelas? ¿Es real esa conexión? Si fuese así, ¿cuál sería a nivel evolutivo el objetivo o sentido de esa conexión? ¿Cuál sería su papel y si se están acelerando el reencuentro entre ellas? Las llamas gemelas, al fin y al cabo, son emanaciones álmicas que vienen de una misma fuente, llamémosle espíritu, llamémosle mónada o llamémosle como queramos, pero básicamente es como una clonación, como una reproducción asexual de un ser que está en una dimensión más sutil y de repente se divide en varias, luego esas divisiones encarnan y luego se reencuentran. A mí me gusta separarlo del concepto romántico, porque una llama gemela se parece más, pues eso, a un hermano o a un clon que ha encarnado en otro cuerpo con otra línea y te reencuentras y hay un nivel de conexión, de resonancia, de empatía, de similitud muy grande. ¿Cuál es la función? Pues básicamente hay varias, pero la principal es que veas o te acerca a la idea de que somos uno, de que provenimos del mismo lugar, Porque que es podemos parte de ir, ti. Claro, es parte de es ti. parte de ti, que no eres solo este cuerpo, es decir, que podemos venir del mismo lugar, ser lo mismo y llevar un envoltorio distinto. Y ese envoltorio también condiciona, o sea, no eres solo eso, el cuerpo está actuando como un filtro extra, aparte de todas tus experiencias de vida, todo lo que has vivido, tu mente y demás, y por lo tanto te da una idea de la multidimensionalidad. También el integrarte con una llama gemela permite reunificarte más fácilmente de nuevo con la unidad.
O sea, si encuentras a alguien muy parecido a ti, te reconcilias con la existencia. Si no encuentras a nadie parecido a ti y te sientes muy separado y muy solo, pues reniegas más de la fuente. Si la fuente es unidad y es reconexión, el encontrar a alguien muy parecido te devuelve la fe en la existencia. Entonces sirve también para reconciliar a más personas para que puedan reintegrarse de nuevo con el flujo del espíritu. Un stellium en casa 12 implica que los arquetipos de estos planetas están ocultos en el inconsciente. Si es así, ¿cómo se pueden hacer conscientes? Quizá a través de un viaje astral. No, a ver, yo entiendo que se ha dicho mucho que los planetas que están en la casa 12 dentro de la astrología son inconscientes. Yo no creo que sea así. Es una interpretación común, pero para mí no es una interpretación correcta. Cualquier planeta que está en la casa 12 se puede hacer consciente, por supuesto, y de una manera absolutamente natural. Lo que está en un planeta en la casa 12 es al servicio del colectivo. Hay una parte del colectivo, es decir, del entorno, del entramado, de lo que sucede en tu vida, que te va a llevar a activar ese arquetipo o a desactivarlo. O sea, va a tener un protagonismo fluctuante. Si te dicen, ahora no sales, ahora no sales. Y si lo fuerzas, va a ir muy contracorriente y te va a costar. Y si te dice, ahora sales, ahora sales. O sea, lo tienes todo a favor para salir o lo tienes todo en contra. Básicamente, cualquier planeta que tienes en la casa 12, como tiene ese protagonismo fluctuante, requiere de una atención al entorno muy sutil para ver lo que la vida te está empujando a hacer y lo que no. Y a partir de ahí decidir tú si quieres participar o no. Pero cuanto más fluyas con la vida, más fácil te va a ser darle salida a esos arquetipos. Básicamente, el verbo de la casa 12 es fluir. Y se le llama inconsciente simplemente porque uno no sabe bien cuándo se van a activar y cuándo no. Es el entramado, las situaciones, lo que está pasando en tu vida, lo que te va a dar pie a que ahora sí, exprésate, muéstrate y ahora no lo hagas, que la energía no está a favor tuyo. Solemos escuchar que la ley de atracción es comprender que atraemos lo que vibramos, con frecuencia de vida que se considera dura y llena de pruebas difíciles, como si se tratara de un castigo divino o una consecuencia de vidas pasadas. ¿Qué explicación se puede dar a un juicio de valor como me va bien, soy bueno, me va mal, soy malo? Es una simplificación y además no funciona así. A ver, es un tema muy complicado, muy largo y no lo vamos a desarrollar aquí porque sería para un programa entero. Y aparte que quedarían todavía interrogantes, pero voy a intentar simplificar al máximo todos los puntos. No es cierto que una persona que vibre alto sea inmune a los acontecimientos negativos o que esos no vayan a suceder o que no vayan a integrar en su campo de realidad. La incompatibilidad hace que si entra un evento muy negativo, muy incompatible con lo que es mi campo vibratorio, lo voy a resolver más deprisa, porque mi reacción va a ser mejor, no me voy a perturbar por lo que acontece y entonces en ese pulso energético voy a ganar. No es que no atraiga eventos negativos, claro que los va a haber. Van a estar porque están por todas partes. Y además tienen sus propias funciones, sirven para algo. Entonces, no es que cuando decimos a alguien le va bien la vida, no es una vida exenta de problemas. No hay ninguna vida exenta de problemas. No hay ninguna. Y si vamos a las vidas llamadas más exitosas en el sentido de las conquistas que han realizado, absolutamente todos te van a decir lo mismo. Digo, vale, tú te piensas que soy un triunfador, que va todo bien. Si tú supieras las dificultades que tengo, no envidiarías mi vida. Todos dicen lo mismo y todos tienen razón y todos dicen la verdad. Porque no es así. Todas las personas tenemos un nivel de dificultad parecido. No hay tanta diferencia en cuanto a dificultad. Lo que ocurre es la manera de procesar esa dificultad. La dificultad que tenemos, o incluso vamos a decir que hay tareas que aparentemente son más penosas, que generan más sufrimiento que otras. Esto es en relación a las metas que tenemos. Si yo tengo una meta X, esta puede ser que desde el punto de vista con cierta perspectiva puede parecer más complicada que otras. Entonces, el tipo de desafíos que voy a tener están relacionados con lo que yo quiero y los aprendizajes que van implícitos en lo que yo quiero. Si uno quiere ser una estrella del rock,
el tipo de dificultades que va a tener están asociados a ser una estrella del rock con todo lo que eso conlleva. Si uno quiere ser feliz en pareja como objetivo de vida, las dificultades van a estar en términos de relaciones y se va a encontrar una cantidad de dificultades enormes que otros no tienen, pero porque te has marcado esta meta. Exacto. Y si yo me marco la meta, ser un deportista de élite perfecto, el mejor, voy a tener una cantidad de problemas tremendos que no tiene el que es un deportista amateur o el que es un deportista con menos pretensiones. Así, cuando uno tiene una carga muy alta, ¿cuál es su meta? E incluso si uno tiene una carga muy baja, ¿cuál es la meta? Porque muchas veces uno puede acumular mucho sufrimiento con una meta muy baja. Porque mi única meta es que me dejen tranquilo. Bueno, pues es la meta. Entonces, como te quieres hacer, vas a tener que ser un experto en ese tema, te van a molestar sin parar. Porque tu energía está orbitando en torno a esa cuestión. Entonces, todo lo que esté en torno a esa cuestión, ¿qué va a hacer? Hipersensibilizar tu campo emocional para que cualquier cosa te moleste. Tú has fijado un nivel de dificultad tremendo en torno a una meta que seguramente está inconsciente, que ni siquiera la has verbalizado. Entonces, no es cierto que vida vibrando alto, todo me va de puta madre, todo va genial, y vibrando bajo, la vida es un desastre. No es que se atraigan problemas, es que normalmente cuando decimos que la vida de alguien es un desastre, es porque frente a un problema, su respuesta consiste en empeorarlo, en Sí, crear otro peor. Y entonces se va creando un encadenamiento perverso y la respuesta que tengo a esa lo que hace es acrecentarlo, incrementarlo. En tanto que una vida virtuosa me viene un marrón tremendo y en 3 horas por lo menos lo he minimizado. No lo he ganado, lo he hecho más pequeño y seguramente exacto. en 3 días ha bajado bastante en intensidad. Eso es vibrar alto. Y luego, si estás vibrando alto, esa energía se contagia en el resto, se contagia en los eventos y por lo tanto tienes capacidad para influir y crear flujos positivos a tu favor. En tanto que si vibras muy bajo, lo que estás es molestando al resto, molestando a la realidad, haciendo gritar inarmónicamente y los demás van a reaccionar peor. Si una persona está siempre enfadada, ¿qué hace? Pues acaba molestando a los demás. Si los Exacto. molestas, luego te dará más problemas y entonces a perro flaco todos son pulgas. Entonces Sí, no sí. es atraer problemas porque soy gafe, digo, no, los estás creando. El mecanismo de atracción es distinto, no funciona de esa manera. Atraemos lo diferente a lo que somos, lo opuesto a lo que somos. O sea, una cosa es lo que creamos y otra es lo que atraemos. Si uno es médico, atrae enfermos. Si uno es psicólogo, atrae gente dependiente emocionalmente. Si uno es resolutivo, atrae gente inútil. Eso es así. ¿Por qué? Porque uno está atrayendo a otros que necesitan lo que yo tengo. Si yo tengo agua por un tubo, atraigo sedientos. ¿Puedes recomendar algún libro para aprender astrología de forma fiable? Es un manual de Jerry Brignone que está en su página web gratuitamente, está en PDF, creo que se llama Manual de Técnicas Astrológicas o algo así, no me acuerdo, pero tiene 2 libros, un libro que es muy avanzado y otro que es muy sencillo, pues el sencillo. Al ir a dormir se apareció en mi mente un ser negruzco que se reía y en mi cabeza apareció su voz. Te crees muy listo, ¿no? A partir de esta noche, mis sueños son como estar en un pozo oscuro. Ya no recuerdo nada de lo que sueño, ni visiones, ni viaje astral, nada. Tengo mi propia lectura, pero me gustaría saber qué opinas. A ver, los sabotajes de entidades oscuras del astral son tremendamente habituales. Cuando entramos en combate, en confrontación, en conflicto con esas entidades y los motivos son infinitos, hay tantas maneras de enfadarles directa o indirectamente porque quieres crecer espiritualmente o porque no lo haces, porque te has enfrentado, porque no te has enfrentado. Hay miles de motivos. La cuestión es que en una limpieza energética, en una meditación, puedes encontrar con ese ser que además ya has identificado, con lo cual ponle un nombre, a ser posible, ponle un nombre ridículo y estúpido para degradarle todavía más, y cuando te refieras a él, lo buscas en una meditación y lo expulsa de tu vida para siempre. Liberas tu campo emocional, liberas tu campo astral, liberas tu pineal, puedes pedir ayuda a alguien, sesiones de Reiki o lo que sea, y lo acabarás recuperando. Pero claro, por supuesto que tienen capacidad para tratar de sabotearnos, perturbarnos, dificultarnos la toma de conexión.
El astral es una mafia. Hay una gran cantidad de sistemas de control, la mayoría tecnológicos, ni siquiera son entidades, sino que muchas veces son sistemas tecnológicos que funcionan de manera mecánica, que tratan de sabotear nuestra conexión, especialmente cuando queremos llegar a los niveles más profundos. Así que esto es habitual que suceda, es relativamente rápido de solucionar y fácil, y hay que tener un mínimo de paciencia. O sea que si pides ayuda, limpiezas energéticas, trabajos energéticos, seguramente alguien te podrá ayudar, o si no tú mismo, si sabes Reiki o demás, pues puedes sanarte prácticamente seguro. ¿Cómo potenciamos que nuestros niños descubran y potencian su centro, su foco en la vida, a pesar de ser generaciones con muchas distracciones externas? Todas las generaciones hemos tenido distracciones, aunque sean de tipo distinto. Exacto. Ha habido otras generaciones donde a los niños les ponían a trabajar inmediatamente. Ahora los distraen con tonterías. Digo, bueno, pero es que siempre hemos tenido problemas. Nosotros teníamos que si las drogas, que si la gente que te viene con una jeringuilla en el Sí, sí. parque, otros tienen abusos sexuales, otros tienen Sí, depredadores por la calle. O sea, no ha habido ni una exacto. humanidad que tenga los niños tranquilos y relajados. Es más, cuando hemos tenido los niños mimados de ricos y famosos, tampoco es que hayan salido todos súper virtuosos. Pues básicamente los niños requieren juego, amor y conocimiento. El juego les sale natural, entonces solo hay que permitírselo y acotárselo. O sea, le acoto cuáles son las reglas, los límites del juego, cuánto dura, cuándo empieza, cuándo acabe y qué no se puede hacer. Esto no se puede hacer, esto no está permitido, esto sí. Dejemos que jueguen libremente y los límites que sean básicos, respeto a los demás, respeto a la salud, respeto al mobiliario, etcétera. Permitirles mucho juego, porque es así como ellos se descubren, se exploran y se entienden a sí mismos. Amor, por supuesto, de muchas maneras. Atención de calidad, comprenderles cómo funcionan, interesarte realmente por ellos como son. Muchas veces el amor es darle lo que creemos que tienen que necesitan. Pocas veces hay un conocimiento auténtico de cómo es el niño, cómo funciona. Entonces, el amor de calidad es esta persona que quiere, esta personita que le gusta, qué le apetece, qué es lo que le mueve y le motiva. No le quiero dar unas pautas genéricas que yo considero que son importantes. Tampoco le voy a dar lo que a mí me faltó y que él no valora ni necesita. Le voy a dar exactamente lo que necesita a esta persona y eso requiere atención de calidad, observación, conocer de verdad a esa persona. A partir de ahí, para que esté en su centro, luego es permitirle que se desarrolle intelectualmente en los temas que le apetecen. En el caso de que sea intelectual, si no, si su centro energético está más en las vísceras, pues deportivamente o en acciones que le gusten, y simplemente la función paterna y materna, aparte de darle afecto, es acotar cuáles son las líneas rojas y motivar mucho por qué son esas líneas rojas, por qué no debería salirse de esos márgenes. Y motivárselo y explicárselo, pues digo, aquí hay riesgos y hay peligros muy obvios y muy notorios, cosas que puedes ver perfectamente a pequeña escala. Todo aquello que tú le puedas ilustrar a pequeña escala lo va a entender. El dolor físico es muy fácil de entender, aunque le des un pellizco o lo que sea, digo, mira, tienes un recuerdo de las veces que te has hecho daño. Digo, pues si haces esto, te puedes hacer muchísimo daño. Si esto te duele mucho, pues esto te va a dar 10 veces más. Digo, coño, pues no lo hagas. Accidente en coche o lo que sea. Por lo tanto, es Exacto. colocarle una información que pueda entender. Nada de hablar de forma crítica, nada de decir que ya lo entenderás cuando seas mayor, ni mierdas en vinagre de esas. Los mensajes condescendientes no funcionan. Se lo explicas en términos que pueda entender y lo que no puedas dice, mira, esto no te lo sé explicar, lo siento. Admites tu incapacidad como adulto de explicárselo a escala. Y entonces piensas y reflexionas hasta que seas capaz de explicarle lo que sea sin herir sus sentimientos. Y si no, si hay cosas que no se las puedes explicar sin herir sus sentimientos, pues esperas a que sea más mayor y ya se lo explicarás. Y si te pregunta por qué has esperado tanto tiempo, digo, para no traumatizarte. Porque ahora lo puedes digerir mucho mejor que si te lo digo entonces. Entonces, con 4 años hay cosas que mejor no sepas. Y digo, lo siento, pero eso no te lo voy a explicar todavía. Te lo explicaré más adelante. ¿Por qué? Digo, ya te lo diré. Hoy no, mañana. Hoy no. Digo, te Mañana. faltan datos para poder explicarlo. Es como decir, vale, te voy a poner un poema en chino. Digo, ¿qué pone ahí? Digo, no sé, aprende chino. Digo, uy, eso es muy complicado. Digo, bueno, pues explicarte eso también es muy complicado. Porque te faltan muchos conocimientos previos para entenderlo. O le enseñas un smartphone, digo, ¿tú te imaginas cómo se construye uno de estos? Digo, parece complicado, ¿verdad? Digo, pues entender lo que me estás preguntando es igual de complicado. ¿Cómo se limpia o se trabaja a nivel energético para cambiar una creencia limitante? ¿Nos puede dar un ejemplo? Una manera muy fácil de verlo es lo mismo que te estás contando a ti,
Si una amiga o un amigo te preguntara sobre el tema, ¿qué le dirías? Si viniera una persona que está relatando exactamente lo mismo que tú, o sea, tengo un problema porque no puedo conseguir esto por tal y cual cosa. Si fuera otra persona que te está diciendo lo mismo, ¿qué le dirías? Dirías, pues es verdad, qué putada de vida que tienes, vaya mierda, vaya problema, porque es verdad que no tienes solución. Es verdad, estás jodido, pues vamos a emborracharnos porque la vida es una mierda. O si quieres, nos tomamos unos antidepresivos o nos suicidamos mañana. Seguramente no le dirías eso. Entonces, ¿por qué cojones te lo dices a ti? Básicamente, cuando alguien te pide ayuda, casi siempre, si no eres un psicópata, buscas una respuesta constructiva. Pues entonces, cuando ves, me da igual la creencia limitante que tenga el otro, le buscas una respuesta constructiva. Pues entonces, imagínate que estás aconsejando a otro. Y te vas a dar cuenta que sí que tienes, además, alguien que te importa mucho. Imagínate que es tu hijo y que está sufriendo mucho. No digas, es que la vida es una mierda. Es que has nacido para sufrir. A lo mejor está en tu karma que has nacido para sufrir y a joderte. ¿Verdad que no se lo dirías jamás? ¿Verdad que ni siquiera lo pensarías? Digo, no puede ser así. Tú has nacido para ser puteado. Digo, no, no creo que sea así. ¿Qué tontería es esta? ¿Qué sentido tendría eso? Ninguno. Las personas que han muerto y que dicen que los han devuelto porque aún no es su tiempo, son regresados por quienes en realidad. Son engañados para regresar y seguir en esta granja sin fin. Cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte y vuelve a su lugar y demás, dice, no es tu tiempo, no es que te empujen, no es que te devuelvan, vuelves tú porque quieres. Y sobre todo, porque eres incapaz en ese momento de sostenerte energéticamente en ese lugar. O dicho de otro modo, vamos a decirlo de la siguiente manera. Si tú quisieras ir a ese lugar, ¿por qué no estás yendo ahora mismo? Entra en una meditación y ve al lugar desde el cual procedes. Seguramente la mayoría no lo va a conseguir. Y si lo consigues, verás algo extremadamente vaporoso, muy estático y con un nivel de interacción muy bajo. Entonces significa que no tienes la capacidad energética para sostenerte allí. Entonces no puedes ir, no es tu momento, porque no estás preparado en ese momento para hacerlo. Tu anclaje a tierra todavía es demasiado fuerte para poder hacerlo. Todavía estás anclado a esta dimensión. Todavía te queda cuerda aquí. Si te queda cuerda aquí, es que aunque quisieras, que esto pasa sin parar en el astral. En el astral las experiencias se hacen cortas porque esto está tirando. Nuestra energía de tercera nos está empujando de nuevo para volver otra vez a procesar la información en términos de tercera, no en términos de cuarta. O sea, si me voy a quinta, sexta, séptima, donde sea, de donde proceda, voy ahí un rato y dice, no, no es tu momento, como diciendo, si tú mismo ya te estás deshaciendo, estás vaporoso, eres un puto fantasma cuando llegas aquí. Ya se ve que es como si llegas ahí sudando, echando la espuma por la boca. Y digo, sí, te vas a quedar aquí si no puedes sostenerte. No estás acostumbrado a esta frecuencia. Necesitas pasar por muchos filtros antes de llegar aquí y ser estable. Con lo cual te vuelves tú, por supuesto. ¿Y cómo se mide el contacto y el tiempo? Por la cantidad de energía disponible que queda en tu campo energético. Entonces, si tu campo, tu cuerpo de tercera dimensión y de segunda queda muchísima energía por recorrer y tu facultad volitiva todavía te quedan muchas cosas que quieres hacer, por mucho que te engañes a ti mismo diciendo, no, mi mente no quiere, pero no es verdad, estás disociado de ti mismo. Claro que quieres. Es un discurso mentiroso. Sobre la apostasía y la Iglesia Católica, si tomamos la decisión de apostar, el alma se libera de algún tipo de contrato establecido con la Iglesia Católica en el momento de bautizarnos. ¿Qué consecuencias álmicas en esta y otras vidas o espacio intervidas puede pertenecer a la Iglesia Católica? La Iglesia Católica pudiera ser una especie de ente parasitario que nos esclaviza. Sí, naturalmente. A ver, la iglesia es como si fuera un partido político, un equipo de fútbol, un clan muy opresivo. Es un egregor, es un campo mental de afiliación tremendo y que uno cuando se vincula está asumiendo montones de cláusulas. Lo mismo esta iglesia que cualquier otra religión que tenga un cierto renombre
y una cierta historia. Entonces, el momento en el que uno reniega de la religión de un modo voluntario y consciente, está deshaciendo ese vínculo, está cortando ese lazo energético y por lo tanto está permitiendo que su alma esté un poco más libre. Aún así, para no quedarnos simplemente en la idea negativa de decir, bueno, me vinculo a una religión y por lo tanto ya estoy parasitado, digo, bueno, estás parasitado, estás en una situación de intercambio de energía, tiene cosas buenas también. O sea, cuando tú te conectas con un campo energético, sea un equipo de fútbol, un partido político, lo que sea, también estás recibiendo algo a cambio. Estás siendo representado por gente, por ideas, o sea, los más sublimes de representantes, los santos, por ejemplo, de la iglesia también te representan, te puedes conectar más rápidamente con ellos y con mayor eficacia y frecuencia. Toda la historia positiva de la iglesia también es tuya, también te la llevas tú. O sea que para personas que están muy en soledad, puede ser eventualmente bueno conectarse a una congregación del tipo que sea. No es la solución definitiva, pero puede ser una bombona de oxígeno mejor que el suicidio. Bueno, pues si estás al borde del suicidio, conéctate con algo. Si estás muy solo en la vida, conéctate con algo, aunque no sea la mejor opción, pero es menos malo que la soledad absoluta o el vacío existencial cuando uno emocionalmente está súper demandante, súper decaído y no encuentra lugar alguno donde encontrar un punto de comprensión. Así que sí que lo ideal es desligarse de todo ello, pero tampoco es malo en el sentido estricto de la palabra. Es poco aconsejable si lo que aspiras es la libertad y puede tener ventajas si lo que aspiras es a tener compañía. Si el morir en estado de presencia nos permite volvernos conscientes de nuestro nuevo estado y de nosotros mismos para decidir encarnar o no encarnar, aquí como entra el sistema del karma en el juego. El karma es un sistema que te obligará a reencarnar pese a estar consciente y no querer volver. Y el abandonarla nos libera. ¿O cómo funciona ese sistema? A veces parece ser una creencia limitante o un sistema de deudas eterna y otras veces parece algo real y obligatorio. Podrían hablar de esto y después pregunta si pueden dar algunos ejemplos de ejercicios para recobrar la conciencia mientras dormimos. A ver, vamos a rebobinar un momento. Uno dice, mueres en estado de presencia. Digo, no, si tú vives en estado de presencia, si vives en estado de presencia, vas a equilibrar el karma durante la vida. No se trata de hacer los deberes en el último aliento y por lo tanto darse cuenta de todo lo que tienes pendiente. O sea, de lo que se trata es, en el espacio de vida, lo que llamamos karma, que son las acciones incompletas, los deseos incompletos, las reacciones que todavía yo quiero experimentar, quiero hacerlas a la mayor brevedad posible. Nadie te obliga a reencarnar. Eres tú el que lo escoges cuando aflora todo el ser que eres o partes del ser que durante gran parte de la encarnación han estado dormidas. Lo que propongo es despertar esas partes en vida. Cuando uno hace ejercicios de honesta introspección una y otra vez, cuando uno se pone a prueba en diferentes roles y estadios personales, entonces comprende mejor quién es. Y al comprender mejor quién es, se da cuenta de lo que molesta hacer, que te moleste, que te hagan daño, no vas a dejar de hacerlo los demás, vas a ir compensando cualquier posible karma que haya. El karma se genera por ignorancia, por desconsiderar los efectos de nuestras acciones, por mirar nuestro ombligo. Cuando nos miramos bien, de verdad, profundamente y hondamente, y también a los demás, se deshace el karma en vida. Si ese trabajo no se ha hecho en vida, entonces automáticamente al cambiar de cuerpo y cambiar de foco perceptivo, tu personalidad va a cambiar. El cuerpo mental que actúa como presa de contención empieza a aflojarse y de repente otra energía aflora y todos los deseos inconclusos, todas las cosas que tenías pendientes, te vienen de golpe y tú escoges volver. Por supuesto que escoges volver en el momento en el que eres auténticamente honesto contigo. Entonces, la propuesta es, si eres auténticamente honesto contigo ahora, aquí y ahora, no vas a crear karma. Y por lo tanto, en cuanto fallezcas, tendrás la mente igual de clara que la tienes ahora y sabrás si quieres o no quieres y por qué. No te sentirás forzado. O dicho de otro modo, cuando uno tiene muchísima, muchísima hambre o muchísima, muchísima sed, alguien te obliga a comer y a beber,
No, pero estás tan lleno de deseo que casi no puedes evitarlo. Pues el karma es algo parecido. Estás tan lleno de un deseo que has ido tapando que luego no puedes reprimirte, no puedes contenerte y vuelves a caer. Eso es la llamada reencarnación forzada. Un deseo tan fuerte que está aquí y ahora, pero que no le hemos dado salida. ¿Y por qué no le damos salida? Porque es difícil, es complicado. Uno no se da cuenta en esta vida que hasta que no se coloca en diferentes ángulos, que no se ve a sí mismo en diferentes encrucijadas, hay cosas que pasan desapercibidas. No, yo no tengo ambición, no, yo ya estoy cansado de todo, yo he vivido suficiente. Es mentira todo eso. Lo escucho y me pongo enfermo, digo, ¿cómo puede la gente contarse tantas mentiras? A esta misma persona la hipnotizas, la emborrachas, le cambias un poco el estado atencional y ya cambia completamente. Le pones a alguien que le gusta, a alguien que le importa y cambia completamente la estructura. Entonces, sacúdete emocionalmente, llévate al extremo, llévate a un límite, llévate al límite contrario y verás todo lo que todavía queda por hacer. No llegamos a la conclusión de que ya está todo hecho, no está hecho. Entonces vamos a jugar durante esta vida para conocer todos esos límites y será muy fácil entonces vencer el karma. Por eso la importancia de no juzgarnos a nosotros mismos cuando estamos en un plano de serenidad y tranquilo, cuando no, a mí me la suda todo. No te la suda todo. Es que es imposible, no funciona así. Eso solo es una percepción circunstancial. Te cambia las circunstancias y te cambia la perspectiva completamente. Exacto. El gnosticismo es una práctica que se atribuye el estudio libre de conocimientos ancestrales y esotéricos. Para adherir a ciertos grupos gnósticos hay rituales de entrada y pertenencia, como las sociedades secretas. ¿Sabes si se trata de logias por el condicionamiento a la ascensión de niveles o son grupos que simplemente se preservan de la visión exterior? A ver, yo no lo sé con seguridad porque yo no he estado en grupos gnósticos, conozco a alguna gente que ha estado, pero no me han hablado al detalle de cuál es el procedimiento de entrada y demás. Sobre este tema, entiendo que hay diferentes puntos de vista y no pretendo sentar cátedra. Yo soy de la opinión de dejar el conocimiento cuanto más libre mejor, pero también entiendo que eso tiene sus problemáticas. Es decir, tú abres un curso para una serie de personas y pueden estar muchos ociosos, muchos curiosos, gente que además no va por el conocimiento, sino que va para hacer labores sociales, o sea, gente que realmente puede perturbar bastante el buen ánimo. Entonces entiendo que estos filtros se hacen precisamente para garantizar un cierto nivel de compromiso y seriedad. Hay un problema que eso también puede crear resistencias en la gente honesta que no tiene ganas de que el otro le criminalice, le mire como si fuera un policía, le interrogue, tener que pasar por determinados aros psicológicos. Y eso también lo que hace es repeler a mucha gente válida que entra allí o a esta o cualquier lugar. Y a mí, por ejemplo, no me gusta que me fiscalicen, ni que me interroguen, ni que me hagan preguntas personales. Digo, yo no quiero nada de esto. Entonces, a mí me tira para atrás. Pero es verdad que si entráramos todos a un grupo, a una sala pequeña y hay mucha gente problemática, está bien que haya algún tipo de sistema de filtrado. Por eso que es una cuestión política y aquí cualquier forma de política, o sea, cualquier estrategia de organización, les gustará más a unos y les molestará a otros. Entonces yo prefiero no opinar taxativamente sobre ello. Bueno, ya he dado mi opinión, digo, yo prefiero no ser así. Yo prefiero dar un conocimiento cuanto más libre mejor y con muy pocos filtros. Pero prácticamente todas las escuelas ponen filtros de alguna manera. El filtro a veces puede ser el precio, a veces es un sistema de entrada que te codifique a nivel energético, ponerte trabas académicas o logísticas o intelectuales o psicológicas. Los chamanes te ponen 1000 pruebas antes de aceptarte. Hasta cierto punto es lógico que se haga así, porque es verdad que muchos adeptos no son auténticos iniciados, no están comprometidos y de alguna manera hay que filtrarlos. Entonces, algunos optan por esas estrategias que también son más acordes a su personalidad. Cuando murió mi abuela, recibí una caja con fotos. Sinceramente, muchos son tan antiguas y aterradoras, con parientes que ni conozco. ¿Puedo quemarlas con respeto? No quiero tenerlas. No me gusta la energía de muchas. Solo quiero conservar las que me hacen bien. ¿Voy a tener alguna consecuencia? A ver, el quemar siempre tiene connotaciones destructivas. Yo casi en este caso lo que haría sería más tirarlas a la basura.
y ya las quemarán dentro de lo que es la basura y ya está. O sea, es lo que haría yo. Quemarla puede tener una connotación más ritualística y quizá un poco más despectiva, peyorativa hacia las seres que estuvieron allí en esas fotos. Yo lo tiraría a la basura directamente y ya está. Ah, ok. Y No que lo vaya dentro del quemarías. karma colectivo, es decir, dentro de lo que es la basura colectiva y ahí ya se encargarán o de reciclarlo o lo que sea, quizá puede ser Mm. hasta más digno. ¿Quiénes son los pleiadianos y cuán involucrados están con nosotros? Ahora, de los pleiadianos, más allá de lo que podemos leer en literatura, hablando de la experiencia personal que he tenido con ellos en astral o en canalizaciones, podemos decir que en términos generales son una raza bastante simpática, o sea, que es decir, que en procesos de sanación, haces una sanación, pides ayuda a un pleiadiano y casi siempre te encuentras a un ser o figura de luz que coopera bastante con el proceso de sanación, o sea, casi siempre son bastante cooperativos, bastante armoniosos, bastante serviciales, bastante solícitos, y en general, en términos campechanos, diríamos que son buena gente. Entonces, ¿hasta qué punto están involucrados? Pues moderadamente, razonablemente. O sea, sí se interesan por lo humano, se interesan como el zoólogo que está en la selva mirando a los animales, o sea, tiene cierto respeto, cierto amor, pero no somos la misma especie, no somos la misma raza, no funcionamos exactamente igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de la participación de las razas de luz, es una participación asistencial. Podemos tener puntos de encuentro en diferentes campos dimensionales, pero aquí en la dimensión física prácticamente no pueden entrar de ninguna manera. Y si entraran, si tomaran un cuerpo físico, serían gente absolutamente inocente y absolutamente estúpida y torpe. No se enterarían absolutamente de nada, les tomarían el pelo, se reirían en su cara y no se enterarían de nada. Seguramente acabarían despedazados por cuatro sanguijuelas, porque no sabrían adaptarse a la crueldad de la jungla humana, al sarcasmo, al cinismo, a las reglas estúpidas de la sociedad. Les costaría muchísimo, si tuvieran que encarnar aquí directamente, adaptarse al cerebro humano, vamos, se iban a comer hostias por todas partes. ¿Tú piensas que no hay pleiadianos aquí? Encarnados, me refiero si tomaran un cuerpo humano adulto ahora mismo. Claro que hay Ah, pleiadianos que han nacido por el proceso humano normal y corriente y son exacto. seres humanos que han crecido como humanos. Eso es otra historia.